Este año tengo el gran honor y el placer de participar en un programa muy especial de Fundesem Business School. Es un programa dirigido a 25 directivas, 25 mujeres que se formarán en liderazgo. Esta formación ha sido algo muy nuevo para mí. Nunca había dirigido mis formaciones especialmente a mujeres. Y cuando estaba diseñando el contenido de esta formación, pues cayó en mis manos este libro que es escrito por Rafa Juan, CEO de Vicky Foods, Dulce Sol, donde no solamente se narra la historia de esta gran empresa, sino también la historia de una gran mujer, Victoria Fernández. Por eso no pude resistirme a contactar a Rafa Juan y que nos hablase con más detalle de su madre. En mis formaciones, en mis conferencias, en mis libros, siempre me gusta poner ejemplos cercanos, ejemplos de empresas de nuestra tierra. Así que por eso he elegido tener esta conversación con Rafa Juan. Os invito a verla y espero que os guste. Muy buenas tardes, Rafa. Antes de nada, agradecerte tu gran amabilidad para ponerte a disposición para esta entrevista. Bueno, Rafa, antes de empezar, ¿qué te impulsó a escribir este gran libro? Pues buenas tardes, Inma, y muchas gracias por pensar en nosotros, en Vicky Foods y sobre todo en mi madre, en Vicky, que es quien da nombre a la empresa y también pues a nuestra historia, aunque en realidad pues ha habido muchos más protagonistas como mi padre, que fue quien realmente inició Vicky Foods allá por los años 50. Mi madre, por ella, pues tengo que decir que probablemente nunca hubiera querido tener una empresa, pero bueno, verse ya metida en el lío iniciado por mi padre, pues la hizo que se metiera a fondo y que no solo levantara lo que iba camino de ser un nuevo fracaso de mi padre, que ya había tenido varios como empresario, sino que además pues levantó una empresa pues que ya en los años 70 consiguió estar entre las 10 primeras empresas del sector de la pastelería en España, ¿no? Y esto pues realmente lo hizo pues porque mi padre había tenido una visión de iniciar una gran industria y con maquinaria moderna, y mi madre lo que hizo pues fue poner aquella maquinaria, engrasarla bien y ponerla en funcionamiento, ¿no? Y lo que yo quería contar esta historia, sobre todo la historia de amor de mis padres, porque es una historia pues para mí muy bonita, no solo porque sean mis padres, sino porque realmente cómo se conocieron y cuáles fueron sus inicios en la empresa, pues me parecía que había que contarlo, no solo por el público en general, también pues por mi familia, por las generaciones futuras. Pensaba que era algo que había que contarlo, ¿no? La idea mía era que lo hubiera escrito mi madre con alguna ayuda, porque ella realmente tenía poco tiempo y poca vocación también de escribir, aunque en su juventud había escrito con relativa frecuencia y facilidad, y podía haberlo hecho perfectamente, pero ella pensaba que su historia no iba a interesar a nadie y no tenía demasiadas ganas de hacerla. Así que, bueno, después de varios años de darle vueltas, pues me decidí a ello y el resultado pues es el libro que tienes en tus manos. Tenía espíritu emprendedor incluso desde chiquitita, porque a los 9 años ya vendía cerezas, luego a los 11 ya se encargaba de cobrar a los morosos por su cuenta, muchas veces sin decírselo a su padre. Luego también tuvo la iniciativa de criar conejos, yo leyendo la historia me daba cuenta, digo, esta mujer, vamos, qué emprendedora, qué iniciativas y sobre todo una mujer adelantada a su tiempo, porque en esa época pues la mayoría de las mujeres pues se dedicaban a sus labores y poco más, pero tu madre pues tuvo pues un espíritu muy emprendedor para lo que era la época que le tocó vivir. ¿Hay alguna fortaleza más que no hayas nombrado hasta ahora? Bueno, ella, como te he dicho, pues era sobre todo humilde, muy noble Muy también, humilde. muy desprendida de las cosas. O sea, ella, en realidad, su estilo de vida era muy simple y entonces pues no le importaba darle a
a la gente, pues a los empleados, a todas las personas en general, pues era generosa. Y esto yo creo que le hacía pues ganarse también el favor de las personas con las que tratabas. Esto no le quitaba pues ser enérgica cuando tenía un problema o cuando alguien no trabajaba correctamente, o más todavía cuando alguien le estaba intentando engañar o tomar el pelo. Ahí sí que era absolutamente enérgica. Mira, voy a contar un ejemplo muy práctico que viví yo con ella. Pues una vez fuimos a una feria en Alemania, en Düsseldorf, y en esa feria pues el hotel que teníamos era un barco que estaba amarrado en el Rin, y allí teníamos las habitaciones. Cuando llegamos a la feria, al hotel, nos dijeron que en ese barco había overbooking y que nos teníamos que ir a otro que estaba situado como a 1 kilómetro de ese. Yo la verdad es que chapurreaba el inglés, el alemán por supuesto que ni palabra, mi madre mucho menos, pero cuando le dije pues que mira, que había overbooking y que nos teníamos que ir a otro barco, claro, estoy hablando de los años 80, cuando los españoles en Alemania pues éramos prácticamente, nos miraban como, casi como del tercer mundo, pues ni corta ni perezosa, y había una campana en el barco, se puso a tocar la campana hasta que nos dieron las habitaciones, o sea, pero no lo dudó ni un segundo, ¿no? O sea, ella decía que tenía toda la razón y no le importaba que viniera allí la policía o quien viniera, o sea, se puso a tocar la campana, y hasta que al final, pues claro, 2 o 3 minutos estuvo tocando la campana hasta que automáticamente nos dieron las habitaciones. O sea, que bueno, esto es un ejemplo de los muchos que podría contar. Este no está en el libro, hay No otros. está en el libro, pues si haces una segunda edición, inclúyelo porque es buenísimo. Bueno, es un ejemplo de los muchos que ya digo que daría pues para pues, una vida entera trabajando de esa manera. O sea, a ella no le importaba hacer lo que hiciera falta cuando ella consideraba que tenía razón. No quiere decir que siempre la tuviera, como digo, pues ella también era humilde para reconocer cuando se equivocaba, ¿no? O sea, si en algún momento hubiera pensado pues que tocando la campana pues no había hecho lo que debía, pues no hubiera dudado en pedir perdón las veces que hiciera falta, pero en ese momento era muy resolutiva, ¿no? Y es un ejemplo más de, como digo, de cómo era ella, de su carácter y de cosas que a lo mejor pues un hombre tocando ahí a la campana, pues no, bueno, pues no sé, yo creo que se hubiera visto de otra manera, ¿no? El que llegara ahí una mujer española, se pusiera a tocar la campana, pero así indiscriminadamente, claro, eran ya como las 8 de la tarde, ¿no? Una hora ya un poco intempestiva, ¿no? En una época, hoy yo creo que los hábitos han cambiado en toda Europa, pero hace 30 años, a las 8 de la tarde, allí ya no veías ni una mosca, A estaba las 8. acabando de cenar ya pensando en acostarse más bien, ¿no? Y ella pues ponerse allí a esa hora a tocar la campana, pues no. Vaya tela, sí, porque allá a las 8 de la tarde sería el equivalente como aquí en España a las 10 a las 11 de la Como noche, a las 10 de ¿verdad? la noche, sí, más o menos en esa época, como aquí a las 10 de la noche, sí, sí. Vaya, vaya, sí, pues eso ya dice mucho del carácter resolutivo de tu madre. Y vamos, no hay problema de idioma, ni de Nada, cultura, nada, ni de ella no país que se le sabía, pusiera pero por ni el... palabra ni de inglés, ni de alemán, ni absolutamente de nada. O Al sea, final el que quiere pero, comunicarse pero consigue la bueno, forma. estábamos allí a todos pensando en coger la maleta e irnos andando hacia el otro barco. Ese estaba, pues prácticamente era cruzar la calle y estabas en la feria, y en el otro pues había que andar como 1 kilómetro más o menos. Fenomenal, bueno, buenísima la anécdota. ¿Y qué valores te inspiró tu madre y cómo lo hizo para inspirártelos? Bueno, mi madre era una persona, como ella decía, las 3 Hs, ¿no? Honesta, humilde y humana. Y yo te puedo asegurar que toda su vida lo practicaba. Era una persona generosa, desprendida de las cosas. Ella vivía encima de la fábrica. O sea, en la fábrica, cuando la construyó mi padre, hizo la vivienda arriba en el año 69, y estuvo pues más de 20 años viviendo allí, pues con todo el ruido que hacían las máquinas. Además era una estructura metálica que absorbía pues todas las vibraciones de las máquinas. Claro, cuando iniciaron la fábrica pues había poca maquinaria, pero
conforme fueron pasando los años, pues cada vez la instalación iba creciendo y la verdad es que en casa, pues mira si había follón, que cuando dejaba de hacer ruido mi madre bajaba corriendo porque la fábrica había parado, o sea, había algún problema, o sea, detectaba los problemas porque dejaba de hacer ruido en la vivienda. Pues tuvimos que sacarla de allí casi con una grúa, o sea, no, ella hubiera pasado toda su vida viviendo allí y no tenía más aspiración que esa. Entonces, como digo, era una persona pues que practicaba con el ejemplo todo lo que decía, ¿no? Y yo creo que ese sentido práctico que tenía, pues unido a todas esas virtudes, es lo que hacía que las cosas le salieran bien. Sobre todo, su perseverancia. Cuando tenía un problema, luchaba y luchaba hasta que lo resolvía y no se amedrentaba ante ninguna dificultad. Además, Vicky Foods, el nombre de Vicky Foods es en honor a tu madre, ¿verdad? Bueno, efectivamente, cuando nacieron mis nietos, mis hijos, mi madre no quería que la llamaran abuela y entonces les dijo, oye, a mí llamadme Vicky, por facilitarlo, porque Victoria pues le parecía que era demasiado largo para los niños. Y bueno, pues la llamaron Vicky y al final, pues mira, pues de ahí nació Vicky Foods. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Rafa, por hablar de esta gran mujer, de Victoria Fernández. Bueno, está claro que lo que me cuentas, vamos, ha superado lo que pone en el libro, sobre todo la anécdota esta de Düsseldorf. Y bueno, muchísimas gracias. Es un gran ejemplo y pienso que es una gran inspiración para pues eso, mujeres que van buscando el hueco en el mundo pues, del liderazgo y de la dirección de empresas. Muchísimas gracias, Rafa. Pues muchísimas gracias a ti, Inma, y bueno, y saludar pues a todas las personas que escuchen este vídeo y sobre todo pues dar ánimos a las mujeres porque yo creo que el futuro es más vuestro que nuestro, como he dicho antes, y que bueno, en el mundo directivo, pues aunque yo creo que ya tenéis mucho recorrido, pero todavía tenéis mucho campo por recorrer y yo estoy seguro que en las próximas décadas vamos a ver cómo vais a tomar posiciones directivas en muchos campos en los que hoy pues, son territorio más bien de hombres.